Bueno, buenos días compañeros. Hoy es 13 de febrero del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Soy aquí el coordinador docente de este espacio, este conversatorio que hacemos acá los martes y los jueves de 7 a 8 de la mañana en la Universidad Santiago de Cali, sede Centro. Yo soy abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali en el año 1984, tengo maestría en criminología y soy especialista en derecho penal. En el día de hoy vamos a hacer un panel en relación con la ley 1709 de 2014, o sea, la descongestión carcelaria. En el panel están invitados abogados penalistas de reconocida trayectoria, como son el doctor Henry Osorio, el doctor Alberto Morales y el doctor Jesús Hernán Trujillo, quienes hoy amablemente nos acompañan en este panel, en el cual vamos a exponer puntos relevantes en relación con la ley 1709 de 2014. El problema de la descongestión carcelaria es de hace más de 30 años. Que conozca personalmente desde el año 1984, cuando salí egresado a la Universidad Santiago de Cali, me tocó hacer la judicatura con el consultorio jurídico. Me tocó la ley segunda de 1984, que precisamente se expidió en ese gobierno de ese año, para el problema de la congestión carcelaria. Solamente existía en ese entonces la cárcel llamada Villanueva, hoy Villahermosa, y ustedes saben bien la problemática que existe en estos momentos en la cárcel de Villahermosa, con una población en hacinamiento alrededor de 4.700 hombres, cuya capacidad solamente es de alrededor de 1.700. Igual es la situación en la cárcel Herón de Jamundí, centro carcelario y penitenciario, que también tiene su creación alrededor de hace 8 años, y la misma problemática de hacinamiento se presenta, como conocemos todos recientemente, los sucesos que se presentaron en la cárcel de Barranquilla, con 10 muertos y múltiples personas condenados o detenidos que resultaron heridos a raíz pues, de este problema de hacinamiento. Entonces, hoy tratamos el tema de la ley 1709 del 20 de enero de 2014, y entonces comenzamos haciendo puntos relevantes, como son en relación con la condena de ejecución condicional. Vamos a hablar del tema de la libertad condicional, igualmente el tema de la prisión domiciliaria, la sustitución de la prisión domiciliaria en este caso, lo que hizo la ley 1709 de 2014, reformando algunos artículos de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, igualmente el Código Carcelario y Penitenciario. Entonces, quedan invitados para que participen en este panel. Al final hacemos las intervenciones respectivas o preguntas o inquietudes que se tengan al respecto. Entonces, tiene la palabra el doctor Henry Osorio para que nos haga un comentario en relación con esta ley. Buenos días. Primero que todo, quiero hacer una especie de exordio de manera supremamente breve para poder entender bien claramente esta famosa reforma, ley 1709 del 20 de enero del 2014. Estamos hablando de una reforma que consiste en la modificación y adición de algunos artículos de distintas leyes, porque se habla genéricamente en los medios noticiosos de una reforma para excarcelación o descongestión. La reforma en sí, lo fundamental fue reformar el Código Penitenciario y Carcelario, pero se incluyeron dentro de esa ley 1709 reformas a varias leyes. ¿Cuáles leyes? La 599, denominada como el Código Sustantivo Penal. Se modificó igualmente dentro de esa famosa reforma de 107 artículos la ley 65 del 93, que es la fundamental, o sea, la que acabamos de manifestar,
llamada también Código Penitenciario y Carcelario. Se modificó la ley 1098, que se llama Responsabilidad de Adolescentes, denominada también de Infancia y Adolescencia, pero lo conocemos como Código de Responsabilidad de los Adolescentes. Se reformó también en la ley 774 del 2002, que esta no es otra que el Código Disciplinario. Se reformó igualmente la ley 7, o se reformó, no se tocó de una manera que va a tener su controversia al futuro, que es la ley 795 del 2005 de Justicia y Paz. ¿Qué sucede? No estamos haciendo críticas ni capacidad de hacer grandes críticas. La reforma intentamos que es una reforma a distintas leyes que se han hecho, pero en este momento todas son valiosas. Es indiscutible que la reforma al Código Penitenciario y Carcelario es supremamente importante, pero hago hincapié, se hicieron unas adiciones, nosotros sabemos que es adicional, se adicionaron algunos artículos y la mayoría que hicieron, se modificaron, es decir, ya existían esos artículos y se les hizo ciertas modificaciones y en dándole prioridad a algunos aspectos sobre la dignidad del ser humano que son importantes, pero en este momento lo que se está hablando y se enfatiza es en una excarcelación o descongestionamiento. Entonces tenemos que centrarnos en una parte de la famosa reforma que tendrá también sus problemas y ya veremos pronto demandas, que no es el momento, pero trato de ser lo más breve para hacer la introducción. Pero lo importante que se tocó fue en la reforma penal. ¿Qué se tocó fundamentalmente dentro de lo fundamental? La fundamental es la reforma al Código Penitenciario. Apartémonos por un instante de eso y vámonos al Código Penal. ¿Qué es lo fundamental dentro de ese Código Penal? Los subrogados penales. Aquí se tocó un tema el día pasado sobre los subrogados penales. Se preguntó qué era un subrogado penal. A veces definir no es fácil, ahí siempre explicamos. Todos nos quedamos callados, pero todos sabemos que es un subrogado. ¿Los subrogados son qué? Mecanismos sustitutivos de la pena de prisión. No podemos confundir una pena con una medida de aseguramiento ni con una medida de seguridad, como algunas veces se confunde. Hemos escuchado eso en algunos escenarios. Entonces, lo importante era tocar los subrogados penales. ¿Cuáles son los subrogados penales? Ya sabemos que son mecanismos sustitutivos de la pena. ¿Cuál es la pena? Todos conocemos que la pena es la de prisión. ¿Y cuál es su mecanismo sustitutivo? O sea, la pena de prisión intramural y sustitutivo, ¿cuál sería? La de ejecución condicional. La ejecución condicional, ¿y cuál es la otra? La libertad condicional. Lo que le tocó fue subrogados para darle a estas personas. Cuando hablamos también podíamos interpretarlo, pero técnicamente se habla de la domiciliaria, prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria es sustitutiva de ¿cuál? De la pena de prisión intramural. Pero los subrogados esencialmente dice la doctrina y podemos encontrar, es que ningún código lo tiene, y en los comentarios del código serían la libertad condicional y la ejecución condicional, o la condena de ejecución condicional. Entonces estos subrogados son los importantes y es los que nos van a excarcelar o nos van a descongestionar esas cárceles. Por eso la importancia de que el abogado litigante en este momento entre a tener conocimiento pleno cómo va a solicitar esos subrogados, quiénes tienen derecho. Vamos a encontrar un problema grande, el llamado problema que sí enfocó no dentro de la reforma penal, sino dentro de la reforma penitenciaria y carcelaria, que es el tal llamado enfoque diferencial, o sea, principio de enfoque diferencial, que va desarrollando el artículo 13 de la Constitución Nacional, y vamos a encontrar el grave problema, porque en este Código Penal vamos a encontrar nosotros que va a haber poco enfoque diferencial del hombre ante la ley, es lo que tenemos que decir, porque eso es lo que dice la Constitución Nacional, porque van a comenzar las demandas y ya sabemos nosotros que estamos en un sistema que rompió casi, o al menos de una manera parcial con el famoso sistema que llevamos, el panoromano continental europeo, que estamos nosotros trabajando con el famoso common law, o sea, pura jurisprudencia. Ya nosotros sabemos que somos apartados. Vamos en concreto a este punto. Acá cuando lleguemos nosotros a pedir sobre el subrogado, tenemos que saber dónde lo vamos a meter. ¿Dónde lo vamos a meter nosotros? Quede claro para pedir esas famosas, y entonces acá vendrá más
más adelante, no es el tema del momento, de qué va a suceder con aquellas personas que digan el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque si analizamos la norma, cuando los subrogados hacen una cantidad de excepciones como viene haciendo el legislador desde antaño. Se hace una ley, una regla y una cantidad de excepciones, es decir, se saca a la gente y se le pone una traba. Se habla de enfoque diferencial como lo habla muy bien acá en el código, en la reforma del código penitenciario, pero no vemos el tal enfoque diferencial más que de una forma casi utópica y casi discriminatoria, donde ya sabemos que la igualdad se termina diciendo la igualdad del hombre es ante la ley. Y nos hablan de la etnia, de la raza, del color y de todo. Supones que no las vemos muy claras. Doctor Henry. En mi concepto, entonces, el sector está... Doctor Henry Osorio, como moderador en este panel, le pregunto a usted, por favor, que nos diga cuáles son las partes importantes que se introdujo en la reforma respecto de la condena de ejecución condicional. ¿Cuáles son los requisitos que la norma exige en este momento? ¿Qué tiempo es el que se le puede conceder para que la persona se le suspenda la ejecución de la condena? ¿Cuáles son los requisitos? Y cómo estaba frente al código anterior, qué es lo más importante en esa reforma, por favor, doctor Henry Osorio. Después le damos la palabra al doctor Morales y la tendrá el doctor Jesús Trujillo. Como se dijo, fueron varios artículos que se adicionaron, otros se derogaron, que estaban ya a su vez modificados por la ley 1453 del 24 de junio del 2012. Entonces tenemos que empezar en orden para hablar de eso, porque cuando llegamos nosotros a esto, precisamente lo que se pretendió en esta introducción, como lo dije, es que nosotros todos al unísono acá vamos a coger y vamos a estudiar a ver cuáles son, porque tenemos que entrar. Primero, la pregunta muy interesante que me hace el compañero es sobre la ejecución condicional. Sí, esa que conocíamos que era de 36 meses, o sea, de 3 años, para que sea derechoso a ese subrogado. Volvemos, repetimos, es un subrogado de prisión, de pena. No estamos hablando aquí de medidas de que, claro, de medidas de seguridad. No estamos hablando de eso, que nos quede claro, porque hay personas que aún lo que les tambalean un poco eso. Estamos hablando es cuando la persona se le impone la pena, porque ya es claro y los jueces le repiten cuando usted solicita algún beneficio, les dice que la medida de aislamiento no es una pena. Sí, no es una pena. Técnicamente hay el código, pero le parece poquita pena que le metan 7 meses y después digan que no, que se le suma. Sí, pero que eso no es pena. Bueno, eso no hablemos de esa cuestión. Entonces, para eso empecemos en orden. ¿Cuáles artículos se modificaron? Porque aquí vemos que primero se empieza con la pena de prisión domiciliaria, vamos entrando a los subrogados. Perdón, entre los subrogados llegar a la ejecución condicional. Pero para ser concreto, y no es todo, son que se aumentó a 4 años. Ya a los 4 años, ya no los 3 años, sino 4 años como pena mínima. Óigalo bien, no que consagre la legislación, es decir, el Código Penal, sino que se imponga como pena 4 años. Doy un ejemplo, un hurto que le meta 4 años a la persona. Entonces ya en ese momento, por los 4 años, tiene derecho a la ejecución condicional de la pena o libertad condicional. Entonces en este momento, por los 4 años, sin que el juez haga miramientos al factor subjetivo, pero eso está condicionado también a qué, si no tiene antecedentes y a ciertos delitos que también trazó el legislador con su diferencia, porque no es lo mismo con las excepciones para pedir eso. ¿Cómo entendemos el hurto calificado que podría obtener una persona que salga condenada a 48 meses con un hurto calificado? ¿Estaría dentro del catálogo que excepciona la norma del artículo 68A? De eso se trata, que abrimos para que miremos cuáles son. Todos vamos a empezar a mirar, y para eso se trató de hacer, como lo hablamos antes, este conversatorio, que todos, porque yo no podría comenzar a decir ya de puede que sí, puede que no, porque no, la ley está nueva, yo la he leído, no la he estudiado, la he leído desde el momento que salió el mismo lunes
que la estaban vendiendo, pero no, una cosa es estudiarla y otra cosa es leerla. Se es responsable de una afirmar categóricamente algo. Eso es lo que se trata, que ya hicimos la introducción para que ya diferenciamos de qué trata esta reforma. ¿Qué es lo que vamos a dar? Vamos a coger los artículos desde el comienzo. Creo que el doctor Alberto Morales quiere intervenir. Démosle la palabra, por favor, al doctor Morales. El caso puntual, una persona condenada a 48 meses por un hurto calificado, si cabe o no cabe concederle el subrogado a la condena de ejecución condicional. Doctor Morales. Bueno, si bien es cierto esta ley 1709, en un principio uno comienza a leerla y se encuentra de que lo van subiendo uno como palmera, dice muchas cosas bonitas, muchos beneficios, pero a medida que va pasando, por ejemplo, se encuentra ya con el artículo 32, que modifica el artículo 68 de la ley 599, donde se habla de exclusión de beneficios. En el caso puntual que habla el doctor Miguel, específicamente para el hurto calificado, está excluido del beneficio de beneficios y subrogados penales. Eso lo dice el artículo 32, que modifica el artículo 68A de la ley 599 del 2000. Entonces, significa lo anterior que esta reforma penitenciaria y carcelaria, que modifica varias leyes, como lo anunció al principio el doctor Osorio, es para delitos de bagatela, simple y llanamente delitos de bagatela. Por ejemplo, sube de 3 años el subrogado de 3 años de la ley 599 a 4 años con la ley 1709, pero es, por ejemplo, para el delito de narcotráfico, estupefacientes, solo da la ejecución condicional de la pena cuando la persona haya sido condenada por 1000 gramos de marihuana o menos, 100 gramos de cocaína o menos, 20 gramos de metacualona o sus derivados, ¿ya? O sea que eso significa como para ayudar a descongestionar la cárcel para las cuestiones de microtráfico, pero en el entendido que solo es al que porte, lleve consigo el expendio, no hay ningún beneficio. Bien, doctor Morales, pero antes de darle la palabra al doctor Trujillo, concreto quedamos en que el hurto calificado está excluido, o sea que un hurto simple, una persona que haya sido condenada de entre 16 y 32 meses por un hurto simple, sencillo solamente, ¿cabría conceder la condena de ejecución condicional? Sí, me cabe. Sí, porque dice, solo especifica calificado. Bueno, la palabra la tiene el doctor Jesús. Yo tengo un criterio acerca de eso, porque uno debe de tener en cuenta que la ley 1709 del año 2014 adicionó un artículo al Código Sustantivo de las Penas, a la ley 599 del año 2000, y es justamente el artículo 28 de esa ley 1709 que adiciona el artículo 38G. Y si uno mira y hace un cuadro comparativo en cuanto a la pregunta muy puntual que acaba de hacer nuestro panelista, la verdad es que el artículo 38G dice que la ejecución de la pena privativa de libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los números 3 y 4 del artículo 38 del presente código. Es decir, que esto es una modificación muy puntual que trajo la ley 1709 con relación al fenómeno jurídico de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad. En cuanto a que indudablemente ahora aquel condenado que haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos de los numerales 3 y 4 del artículo 38, excepto en los casos, y entonces hay un listado de restricciones, y en ese listado de restricciones no está el delito de hurto calificado. La restricción para el delito de hurto calificado, como bien lo apunta el doctor Morales, está en el artículo 32 de esa ley 1709, que modifica el artículo 68A del artículo 599 del año 2000. Y fíjense que en la parte final de la ley 1709, puntualmente el legislador dijo que ese artículo 68A quedará revocado.
como quedan revocadas todas aquellas normas que le sean contrarias a esta ley. Dice el artículo 107 de la ley, dice: vigencia derogatoria. Derogas el artículo 38A de la ley 599 del año 2000, modificado por el artículo 3 de la ley 1453 del año 2011. La presente ley rige desde su momento de su promulgación y deroga todas aquellas disposiciones que sean contrarias. Quiere decir eso que tenemos que tener cuidado con la pregunta que tú haces, porque ya vemos que hay también una situación para aquellos condenados que hayan cumplido la mitad de la pena. Y que esos condenados que hayan cumplido la mitad de la pena no está enlistado, por ejemplo, ese tipo puntual, tipo penal del hurto calificado y agravado, que sí lo trae la exclusión de beneficios del artículo 32 de la ley 1709. ¿Sí? Porque a mí me parece que tenemos que tener como referente esta adición de ese artículo 38G, que lo trae el artículo 28 de la ley 1709, amén de que se deben hacer también unas puntuales anotaciones en consideración a la modificación que ha sufrido el artículo 63 de la ley 593 del año 2000. ¿Qué tiene para decir el doctor Osorio? Me parece supremamente importante y efectivamente eso es lo que pretendí yo. Dije, hay que tener un conocimiento elemental de qué es una reforma. Y cuando tú me preguntaste, doctor, sobre la ejecución condicional, te dije, no puedo responderle porque precisamente le dimos un orden. Ese código penal está modificado y no empezó con la condena de ejecución condicional. ¿Empezó con qué? Con la sustitución de la prisión domiciliaria. Como lo hace claridad el doctor, es que hay que tener en cuenta, tenemos subrogados. Una cosa es la libertad condicional, otra cosa es la ejecución condicional de la pena. Efectivamente, aquellas personas que no entren, algunas que no entren en los requisitos que exige la ley para darles el subrogado de la condena de ejecución condicional, es otro aspecto muy puntual, donde se le puede sustituir, acabar con terminar de pagar esa pena de prisión en su casa cuando lleven penas que incluyen 8 años. Es más, quien superó los 8 años de la condena, se pasó a 9, ¿sí? Puede llegar a manejar el 50%. Entonces, para eso tenemos que empezar, perdón la expresión, por la redundancia, por el principio, iniciar por el principio. Ese es el orden que estábamos buscando. El doctor, el panelista, que está comprendido perfectamente qué dije yo al inicio de esto, porque no le va a responder, sería irresponsable de entrar a decirle, porque sería una confusión y crearle a algunos compañeros que de pronto no son grandes litigantes de qué es esto. Diferenciemos primero qué es lo que se va a hacer, qué se va a sustituir. Yo como una persona que tiene 8 años y en este momento por principio real le pido, señor juez, esta persona puede seguir pagando la pena ya dentro de esa, porque entró a 8 años. Quiero ver si reúne las condiciones, si está dentro de del catálogo punitivo que creó el legislador, entonces lo solicito. O si a esta persona se le pasaron los 9 años, ¿sí? Le condenaron más de 9 años, entonces esta persona ya lleva el 50% de la pena, y la acaba de pagar ¿dónde? En la prisión, la sustitución. Yo entendería en mi sano criterio y con mucho respeto que siempre se ha hablado que la pena principal es la de prisión, ¿cierto? La pena principal es la de prisión, ¿y cuál otra? La de multa. ¿Cuál es la sustitutiva de la prisión intramural o la prisión genérica? La domiciliaria. ¿Y cuál es la sustitutiva de la multa? El arresto. Y las demás lo consideramos nosotros subrogados penales, que es la ejecución condicional de la pena. Y la otra, ¿cuál sería? La libertad condicional. Entonces, si estas personas no reúnen los requisitos para pagar el 50%, ¿sí? Con la libertad condicional, pues se van a las 3/5 partes que volvió a incluirse en la nueva legislación por el pago de su pena, considerando todos los demás requisitos que nos ha exigido el legislador. Entonces, deberíamos empezar de una sugerencia muy respetuosa, empecemos con la modificación y vamos entrando hasta llegar a la ejecución condicional, que para mí yo considero que es válido un orden, y todos con el código en la mano. Exacto, pero entonces vamos a dejar puntualizadas unas preguntas. Yo quiero saber, señores panelistas, si por ejemplo una persona que en estos momentos le impongan 12 meses por un hurto simple, diga usted, pero tiene unos antecedentes penales porque dentro de los 5 años anteriores tiene una condena también por hurto, si le cabe concederle el subrogado. Eso lo damos por tiempo. Yo quiero anotar una cosita, Miguel.
Sí. Tenemos que ser muy puntuales, es decir, la ley 1709 del año 2014 lo que se trajo fue una reforma al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal y otras leyes que tú has notado, doctor Osorio, ahora. Pero, para comprender mejor los contenidos de la modificación del artículo 63, que es la suspensión de la ejecución de la pena, tenemos que nosotros entender como litigantes qué son los beneficios que nos trae esta ley para defendernos frente a esto. Es decir, cómo se va a descongestionar la población carcelaria en Colombia. Y una de las grandes modificaciones para lograr ese objetivo por parte del legislador fue ese artículo 38G. Porque es que hay muchísimas personas que se les negó el subrogado penal de la suspensión de la ejecución condicional de la pena porque no cumplían, digamos, el requisito objetivo de los 3 años en aquella época, que hoy se modificó para los 4 años, y ya vemos que en el transcurso del tiempo muchas personas han cumplido la mitad de la pena a imponer. Ejemplo, 6 años y ya hay personas que tienen 3 años y están privadas de la libertad. Entonces uno dice, si a mí el 38G de la ley 599 del año 2000, que se le adiciona a la ley 599, porque ese artículo no aparecía ahí, no lo teníamos como herramienta los defensores para lograr realmente la libertad, o por lo menos, sí, la libertad de esa persona. Lo que tú dices allí, para aclararle a la audiencia, es que una persona que está condenada en estos momentos y haya cumplido la mitad de esa pena intramural, va a solicitar, por ejemplo, las sustituciones de la intramural para que quede en prisión domiciliaria. No, para que quede en libertad. Se le suspende la pena. Será libertad condicional que subió de las 2/3 a las 3/5 partes y eso lo hace favorable. No, pero perdóname, es que una cosa es la libertad condicional, que ahora se pasó de las 2/3 a las 3/5, como anteriormente estaba antes de la vigencia de la ley 890 del año 2004. Y así está esperando. Ahora lo que existe es que hay una importante modificación en cuanto a que si la persona lleva la mitad de la pena cumplida intramuralmente, puede alcanzarlo mediante este artículo 28 de la ley 1709. Libertad inmediata. Libertad inmediata. Perfecto. Pero dice, para que lo leamos, dice, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena. Sí. Y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38. El arraigo familiar y social, ¿se refiere a eso? Claro. Es una libertad condicional. Es una... ¿Será libertad inmediata? No. Yo retomo el tema porque realmente en eso tuve un lapsus. Pero sí es acerca del lugar de residencia o morada del condenado. Es una libertad domiciliaria, una detención domiciliaria. Yo entiendo que la norma está diciendo es que el que esté cumpliendo la mitad, haya cumplido la mitad de la pena, salga en prisión domiciliaria. Es una sustitución de intramural. Pero entonces, dígase usted, por ejemplo, una persona que esté por hurto calificado, ¿cabría la posibilidad de que esa persona se le sustituya a la intramural? Sí cabe. ¿La norma lo prohíbe o no? Sí cabe. La norma no lo prohíbe aquí porque aquí hay, él dice, excepto en los casos en que el condenado pertenece al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que el sentenciado por alguno de los siguientes delitos, leámoslos. Dice, ¿cuáles son los delitos? Genocidio. Sí. Contra el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 335 y el numeral segundo del artículo 33. Entonces, para concluir una cosita, Miguel, casi todos los delitos que hay aquí son del listado de delitos de esa manera. De resto, si usted mira este listado de prohibiciones, no aparece el homicidio, no aparecen las lesiones personales, no aparecen otros delitos, por ejemplo, el hurto calificado, como el concierto para delinquir, simple. ¿Sí? Aparece el agravado, no aparece el simple. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que mirar realmente si se dan entonces esos presupuestos contemplados en el artículo, en los numerales 3 y 4 del artículo 3820. Doctor Trujillo, pero yo le puedo decir lo siguiente: según las estadísticas, se informa de que la mayoría de la población carcelaria tenemos porte ilegal de armas, no de uso restringido, sino normal, de porte ilegal de armas. Tenemos el hurto calificado, tenemos ahora asuntos por extorsión, tenemos asuntos de, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, tenemos ahora por inasistencia alimentaria. Ahora, los delitos llamados de bagatela, pero que, entre comillas, por razones de política criminal, tenemos que hubo delitos de impacto social, como ha sido el raponazo, que es hablemos de lo que comúnmente se da en la población, en la ciudadanía, y de las personas que estamos precisamente al interior de la cárcel, las personas que están al interior de la cárcel, que lo que se pretende con la norma es descongestionar. Entonces, miremos a ver si en esa medida, por ejemplo, según las estadísticas que han salido los últimos días, cabe que esas personas entonces puedan salir, o bien sea por la libertad condicional, que ese es uno de los subrogados, porque si la norma dice que estaban 2/3, ahora son las 3/5 partes, pero miremos a ver, y la pregunta mía iría precisamente a eso, porque si se cumplen los requisitos de las 3/5 partes para que le otorguen una libertad condicional, si el catálogo le prohíbe que salga a esas personas o no salgan, en ese caso, de la libertad condicional, porque entiendo yo que la libertad, para conceder la libertad condicional no entiende en cuenta el delito que se haya cometido, sino que es una evaluación que hace el juez de ejecución de penas, que entra a revisar la gravedad de la conducta punible y entra a determinar aspectos puntuales como son los de la rehabilitación, si la persona está cumpliendo en el penitenciario precisamente esa redención de pena por trabajo y estudio. Y también hay que hablar aquí del aspecto puntual, que es la indemnización o el pago de daños y perjuicios a las víctimas, porque tengo entendido, según la ley 1709, que para otorgar la libertad condicional, pues tiene que la persona cumplir con el pago de la indemnización o la reparación como uno de los requisitos entre los que se señala por la ley 1709 en ese aspecto. Muy diferente es el asunto cuando ahorita, como lo vamos a mirar, el aspecto de la prisión domiciliaria, que ese es un punto aparte respecto al tema. Pero tengo dos preguntas aquí para los panelistas. Un ejemplo: una persona por porte ilegal de armas, que es lo que la mayoría de los casos se presenta. Primero que todos, hablemos de los que están ahorita pagando o purgando la condena. Sabemos nosotros que con las reformas de las leyes 1453 y la 1142, pues el porte ilegal pasó ahora de 9 años a 12 años. O sea, una persona que consideren que si acepta cargos en situación de flagrancia le descuentan el 12.5 del 50, y eso equivale a 7 años, 10 meses más o menos de condena. 7 años, 10 meses, 15 días de condena cuando acepta cargos. Si no los acepta, pues le ponen 9 años de cárcel. Una persona que esté condenada en estos momentos, que esté pagando condena por un porte ilegal de armas. Entonces la pregunta mía es, hablando usted de la sustitución, si ha cumplido la mitad de la condena, si podría sustituir la intramural por la prisión domiciliaria. ¿Y qué pasaría en el caso de la libertad condicional? Si haya cumplido por lo menos las 3/5 partes, porque eso acelera la salida de mucha gente, debido a que ahora no son 2/3, sino 3/5 partes. Perdón, Miguel, pero entonces tomemos la pregunta tiene dos partes. Sí, claro. Si es por la mitad, o si es cuando ya alcance las 3/5 partes. Entonces, el tema puntual es el porte ilegal de armas. Pero entonces, si el tema puntual es el del porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, no, porque lo prohíbe la ley. ¿Sí me entiende? Bueno, yo les pido por favor a los compañeros que
como fijamos reglas al principio en relación, y hay gente que ha llegado apenas ahorita al conversatorio, les pido respetuosamente que la participación viene después. Estamos aquí con los panelistas invitados en el día de hoy, entonces las absoluciones las vamos a dar en ese orden, por favor, para que entonces tengamos una dinámica de trabajo en este espacio. Entonces, por favor, precisamente yo modelo el asunto y entonces permítame que los panelistas nos respondan y al final, por favor, entonces vienen las inquietudes que tengamos o los aportes que ustedes nos puedan ofrecer, compañeros. Entonces, la palabra, doctor Morales. Aquí hay dos cosas puntuales. Una cosa es cuando haya cumplido la mitad de la pena y otra cosa es de las 3/5 partes. Lo explicó bien el doctor Chucho Trujillo. Las 3/5 partes para la condicional. Por eso estamos hablando de facultad de ley. Entonces se habló y se expresó aquí de cuando haya cumplido la mitad de la pena. Y se leyó sobre los tipos, los delitos en específico, cuáles están excluidos, como el porte de armas. Como armas restringidas, de uso restringido. O sea, un porte de armas común podría sustituirse de la prisión. Cuando habla, pues, un momento, fabricación, tráfico de porte de armas y municiones de uso restringido. ¿Cómo entendemos de uso restringido? Se supone que es de uso restringido de las fuerzas militares, ¿ya? No de uso personal. Correcto. Entonces ahí tenemos que tener claro, defensa personal. O sea, podría una persona sustituirse de la Se le puede suspender. Y eso era un mecanismo que tenemos para ese aumento punitivo que tuvo ese tipo penal del porte ilegal de armas de uso privativo, de defensa personal, perdón. Sí. Que con esos 9 años de pena mínima nunca alcanzábamos ni un subrogado ni nada parecido, tan solo tendría que esperarse a la libertad condicional. Bueno, ¿y qué pasa con el tráfico de estupefacientes? ¿Qué dice la norma? Si ha cumplido en este momento la mitad de la condena, ¿podría sustituirse por la prisión domiciliaria? Sí, sí se puede, siempre y cuando ya esté contemplado el artículo 375 y el inciso segundo del 376. Quiere decir que las personas que hayan sido condenadas por el porte, ojo, no distribución, porte de marihuana de 1000 gramos o menos, cocaína de 100 gramos o menos y de heroína 20 gramos o menos. Para ese caso sí daría el presupuesto para la prisión domiciliaria, ¿ya? Porque en los eventos de que la cuantía sea mayor, no le da para que le den la prisión domiciliaria como sustitutivo de la prisión domiciliaria. Vamos primero el doctor que pidió la palabra, el doctor Osorio, y después el doctor Trujillo. Hagámoslo con un ejemplo, retomemos su pregunta. Esta persona con un porte ilegal de arma de defensa personal, estamos hablando de un porte simple, no estamos hablando del agravado porque es de las fuerzas por uso privativo. Entonces, dice el doctor, si esta persona acepta cargos y se le hace la rebaja y le quedan 7 años, tendría derecho en una sustitución. Usted hay que leer la norma, interpretarla como dice la norma. Si le quedó inferior a 8 años, está diciendo la norma. Tenemos que recalcar y tener claro el concepto de ejecución condicional y de sustitución de la domiciliaria, porque cuando nosotros hablamos de la suspensión de ejecución de la pena es muy claro, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda, única instancia se suspenderá por un periodo de ¿qué? De 2 a 5 años. Señor, usted tiene 4 años, se le va a suspender, es lo que dice el legislador, usted se le suspende un periodo para que porte bien, hablemos lo sencillo. Si en este caso, cuando el señor como pasó de los 8 años, no tiene derecho, pero como aceptó que algo se va para allá, para la cárcel, se le hizo la rebaja, se le rebajó, le quedó inferior, no es el mínimo que consagra la ley, sino lo que le impuso la pena. Entonces, señor, usted quedó con 7 años y tanto. ¿Qué le dice el legislador? Eso fue una jugada muy astuta, muy buena y otra cosa benéfica. Ya pagó él, la mitad se va para la calle, pero ¿en qué sentido? Entre comillas, porque se va a hacer prisión, dice la norma, continuará pagando, está muy claro. La ejecución, óyalo bien, ejecución de la pena privativa de la libertad. Aquí no habla de la suspensión de la ejecución de la pena,
la ejecución que se pague de la pena privativa se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena. Entonces, y concurran pues los requisitos que exige la ley, los presupuestos que están dados en el 3 y en el 4 del 38B. Miren la diferencia. Entonces yo tengo esa persona ya que me la condenaron así también porque aceptó. Ahí está, digamos, la presión que conocimos nosotros con la famosa 1453 de hacer la gente que confiese, que es la única manera aumentándole todas esas penas, y la 1142 que convirtió de aumentamos la pena de la única manera que la gente acepta cargos. Entonces esta persona aceptó cargos, ya sabemos, dice hermanito, usted sabe que va a pagar la mitad. Si usted no acepta cargos, ¿qué pasó? Se les pasó el tope, entonces no va a poder decir sustitúyame la prueba, señor juez, cuando cumpla la mitad. ¿Alguien cómo está la jugada aquí importantísima para manejar? Tenemos personas que están pagando en este momento ¿cuánto? 9 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que lo sustituyan por domiciliaria? Y tenemos personas que están pagando 7 y pico porque se quedan la mitad de la condena. Entonces aquí nos vamos a nosotros a jugar aquí con estos dos. Bueno, pero yo tengo una cuestión que hacer aquí claridad al respecto. Dame un segundito de termino, es que va a concluirlo. Bueno. Pero esto mismo sucede para una, óigalo bien, para una sustitución ya cuando, no solamente cuando haya pagado la mitad, sino cuando se hace la condena, así esa persona puede pedir, no, puede pedir prisión domiciliaria. Pues es la sustitución. A ver, hagamos una claridad. Mire, cuando una persona en estos momentos alguien que ponga un porte de armas de uso de defensa personal, la norma habla de 9 a 12 años. Entonces, condenar a la persona, sea que acepte cargos y le quede eso en 7 años, 10 meses, o se vaya a juicio y salga condenada por los 9 años. De hecho, no tiene condena de ejecución condicional porque supera los 48 meses. Segundo, tampoco puede usted pedir prisión domiciliaria, porque la norma civil claramente dice que el tipo penal señalado en la ley indique que sea de 8 años o menos. Segundo, que esa persona no esté excluida del catálogo que refiere el inciso final del artículo 68A. Y además de eso, también debe mostrar el arraigo social y familiar, y también tienen que someterse al pago de la reparación de las víctimas o de la indemnización dentro del plazo que fije el juez, y eso que garantizándolo con una caución, eso para otorgar la prisión domiciliaria. Es decir que, sea lo que sea, la persona igualmente va a ir a la cárcel, va a ir a pagar condena por intramural, porque realmente para el porte de armas sí no hay nada que hacer. Eso sí es claro. Lo tengo yo claro, y así está en la forma en que viene diseñada la ley 1709. Otra cosa diferente es que la persona que esté en estos momentos condenado, miremos a ver si ese señor ya ha cumplido la mitad de esa condena y si podría entonces sustituírsele por la prisión domiciliaria, o en otro caso sería mirar a ver si ya cumple las 3/5 partes y se le puede dar la libertad condicional. Esos son los dos aspectos que había que mirar allí. Pero a mí volvemos otra vez, señores panelistas, a la pregunta que les decía al principio. Es un hurto simple, una persona condenada a 12 meses, pero tiene antecedentes penales dentro de los 5 años por el mismo hurto. ¿Se le puede conceder la condena calificada condicional? No, hurto simple, estoy hablando de simple. Calificado ya sabemos que está excluido. Hurto simple. Sí, se le puede dar la libertad condicional. Ajá. ¿Por qué, doctor? Siempre y cuando demuestre arraigo social, laboral y familiar, y quede al criterio, a la ponderación del juez. Precisamente la ley 1709 hace una salvedad en relación con una persona que tenga antecedentes penales dentro de los 5 años por delito doloso. Dice que si tiene antecedentes penales por delito doloso, de todas maneras se mira o evaluará el juez si tiene antecedentes, cuáles son sus antecedentes personales, sociales y familiares, para mirar a ver si cabe la posibilidad de suspender la ejecución de la condena. Eso, el hurto simple va de 12 meses a 30 y pico, más o menos. Mire, yo tengo un catálogo haciendo un estudio en relación con esta figura, los delitos menores, por así decirlo, los delitos menores como el hurto simple, las lesiones personales donde no hay deformidad física o haya una perturbación funcional o la pérdida del órgano, cuando se trate de incluso la inasistencia alimentaria, o también pues esta figura también podría, hay la posibilidad que le suspendan la ejecución de la condena.
También hay delitos como, pues que sean delitos menores que puedan entonces suspenderse y así evitamos que estas personas vayan a pagar la condena. Entonces esa es otra forma de reducir el hacinamiento de la población carcelaria. Porque, doctor, el interrogante que tú hacías, en el hurto simple es procedente otorgarle la suspensión de la ejecución de la pena. Si tiene antecedentes penales, digo yo. Bueno, no. Primero que todo, miremos si es procedente. Porque es que la ley lo que dice es que la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años de oficio a requisición interesado, siempre que concurra que la pena impuesta sea de prisión que no sea de prisión que no sea de 4 años, o sea, lo aumentaron de 3 a 4. Exacto. La pena impuesta. Objetivamente cumple el requisito, pero mira el segundo requisito. Porque es que la pena de prisión va de 2 a 6 años, entonces tendríamos que mirar cuál es la pena impuesta. No, es la condena, es la condena. Impuesta. La condena impuesta. O sea, en la sentencia dice 12 meses, punto. El segundo requisito. Emilio, una cosa, si la persona carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contemplados en el inciso segundo del artículo 68 del 599 de 2000, el juez de conocimiento considerará la medida con base solamente en el requisito directivo señalado en el numeral primero de este artículo. Es decir, que aquí indudablemente sí sufrió una modificación importante el artículo 63. ¿Sí? Porque el artículo 63, recuerden ustedes que trae como requisitos o traía como requisitos que la pena impuesta sea de prisión y que no exceda ese año, que no exceda 3 años, que los antecedentes personales, sociales o familiares, así como la modalidad y gravedad de la conducta porque sea indicativa que no existe necesidad de ejecución de la pena. Ese numeral segundo para mí es importantísimo cuando la persona no tiene antecedentes, porque anteriormente a la vigencia de la ley 1709, los jueces lo que hacían era una ponderación acerca de los criterios de proporcionalidad, de razonabilidad y adecuación. Hablaban de la modalidad y gravedad de la conducta y con eso negaban el subrogado. Ahora lo que le está diciendo el legislador, si no tiene antecedentes y no está dentro de los delitos del artículo 68A de la ley 599 del año 2000, hay que darla sin consideración a ninguna otra situación que el objetivo. Lo subjetivo no se tiene en cuenta lo subjetivo. Lo objetivo. Entonces, si tiene antecedentes penales, negado. Y si está excluido del catálogo del 68A, tampoco, pero el hurto simple no está excluido, sino el hurto calificado. Ahora mire, si la persona condenada tiene antecedentes penales por delitos dentro de los 5 años anteriores, no quiere decir que tenga antecedentes de 10 años, sino de los 5 años, le dan esa posibilidad al juez. Ahí sí hace una valoración subjetiva. Dice, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena, pero sigue abolido esa valoración de la modalidad y gravedad de la conducta. Bueno, ¿cómo sería? Le hago esa pregunta a los panelistas. ¿Cuál sería ese caso excepcional donde el juez entre a verificar antecedentes sociales, familiares y personales? Si la persona está condenada dentro de los 5 años por un delito doloso, hurto, y vuelve y comete el hurto, ¿qué piensan ustedes, señores panelistas, que subjetivamente entonces debería tener en cuenta el juez para concederle la condena de ejecución condicional? La norma nos está dando la respuesta. Está diciendo muy claro, el factor que siempre considera el juez es el factor objetivo y subjetivo para esa ejecución condicional. La ley ya le puso la cortapisa, dijo, señor juez, si el señor tiene una pena impuesta inferior a 4 años y no tiene antecedentes, estamos requiriendo para concretar. Usted tiene que dar la libertad y no puede preocuparse del factor subjetivo, de la modalidad. Ejemplo, el señor se le condena a tanto, dice el juez, no, es que además le sacó arma, sin embargo la pena fue inferior, ¿sí? A pesar de eso y no tiene antecedentes, dice, por la modalidad se va para la cárcel, así sean 18 meses. Yo lo tengo, lo estoy pidiendo esto objeto de libertad, que antes de salir la norma. En este otro caso está diciendo muy claro, el legislador dice, si no tiene que, ipso iure, de pleno derecho, tiene que entregarle usted, y olvídese del factor subjetivo. Ahora, si el señor tiene antecedentes y también la pena le da 4 años,
Le dicen, recuerden que lo que exige la ley es que para que se considere, entre comillas, antecedente es que no sea antes de los 5 años. Si lleva antes de 5 años, el señor fiscal no puede decirle que tiene antecedentes, a pesar de que aquí contaminan y dicen, no, pues fue de 5 años atrás, pero de todas maneras tienen anotaciones. No, señor, la ley es muy clara, 5 años. Entonces, en este evento en que tenga los 5 años, le dice la ley, señor juez, usted tiene un ámbito de discrecionalidad para ver la proporcionalidad, la razonabilidad y la necesidad de imponerle pena a este señor. Entonces, si el señor le tiene un antecedente, hombre, ¿qué va a analizar el juez? Ahí sí le permitió la ley que analice la necesidad de enviar a ese sujeto procesal allá a la cárcel. Ah, es que este señor, hombre, tiene un antecedente, sí, tiene un hurto, y antes tuvo uno por estupefacientes. Un juez inteligente dice, hombre, no hay ningún delito. Este tiene un antecedente, la ley me permite a mí, hombre, es que no todo el vicioso es delincuente, y eso está demostrado ya por la Organización Mundial de la Salud, este no es un delincuente realmente. Entonces vamos a darle ese beneficio a este señor, porque tiene un antecedente, es el limitante, pero el juez, perdón, el legislador está obligando al señor juez. Entonces completemos. Es importante, aquí no me puede decir que no, hay unas cosas supremamente importantes. ¿Cómo no va a ser importante? Muy valioso lo que está aportando el doctor Osorio, me parece muy claro. Pero yo quiero mirar una cosa. Yo quiero para no alejarnos de la esencia de este conversatorio, faltan 10 minutos para las 8. Yo quiero que el público intervenga, que lancemos preguntas y que nosotros también podamos preguntarles a ellos, para que realmente se haga más ameno el tema. Abrimos el espacio para que, por favor, los participantes intervengan, entonces, y hagan en su orden. El doctora tiene la palabra. Hay una cosa sobre las restricciones de los beneficios subrogados que a mí me tiene preocupada, y es que están excluyendo de beneficios a los de hurto calificado y el intrafamiliar, que antes podían tener beneficios de 72 horas y todo eso. Entonces, me parece a mí que la estrategia para nosotros, porque dice es hurto calificado, generalmente los hurtos vienen hurto calificado agravado, sería hacer un preacuerdo con la fiscalía y decirle, quítame el calificante y déjamelo hurto agravado. ¿Para qué? Para que esa persona pueda, cuando tenga sus tiempos, ganarse una domiciliaria, ganarse el mecanismo de vigilancia electrónica o el beneficio de 72 horas. Me parece a mí que sería una estrategia. Lo primero que quiero decirte es que el beneficio de 72 horas no se pierde con el hurto calificado agravado. En segundo lugar, ya vimos que realmente cuando la persona haya alcanzado la mitad de la condena podría acceder a ese beneficio de la domiciliaria. Y realmente sí es válido que uno muchas veces, pues a futuro, en un preacuerdo, en una negociación, pues trate de sacar esa calificación y trate de mirar muy bien el listado de exclusiones para realmente futurizar el cumplimiento de la pena o alcanzar algunos subrogados o beneficios de la pena. Lo que pasa es que yo me pongo mucho en ejecuciones, ese es mi fuerte, de ejecución de penas, y yo más o menos conozco el pensamiento de estos jueces de ejecución de penas. Y si antes, afortunadamente, dijeron ya que la redención era un derecho, si antes decías que a la extorsión, al secuestro, a los actos sexuales con menores de 14 años no le daban redención porque estaba excluido los beneficios ni 72 horas, ahorita con esta ley ellos son muy excelentes en eso. Entonces, eso, yo cuando estoy con un fiscal, yo siempre pienso en ejecución de penas, cuando la persona va a ejecutar. Pero sigue estando prohibido, hija, sigue estando prohibido esos delitos de por eso, pero libertad, integridad y formación sexual tiene prohibición. No, y es que ahorita solo los actos sexuales ya es para todos los actos sexuales, así no sea con menor de 14 años. Ya les excluyeron. Entonces el hurto calificado entró dentro de esas exclusiones. Entonces me parece a mí que podríamos, ya sería en la materia de preacuerdo hablar con los fiscales para que nos quiten el calificante y no tengan solamente un hurto agravado. Porque yo en este momento tengo un caso así. Pero dentro de cuáles exclusiones? Es decir, exactamente de cuáles. Porque vuelvo y te digo, es decir, para efecto de lograr una
domiciliaria para aquel condenado que lleve la mitad de la pena no está excluido el hurto calificado grave. Dice exclusión de beneficios. Diferente digamos, para otras situaciones. Para la extorsión, está diferente para la extorsión, si no le puede conceder eso. Bueno, aquí, La extorsión. aquí se habla de beneficios y subrogados. Ojo, aquí Exclusión de hay- beneficios y subrogados penales. No se considera la situación condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley. Y entonces habla sobre los delitos. Pero lea el artículo entonces 28. Tiene una oportunidad de alcanzar una domiciliaria, una prisión domiciliaria cuando haya alcanzado la mitad de la pena. Bueno, Eso, A excepción de que no estén en el catálogo, los delitos sexuales no. Los delitos sexuales No, no. ni extorsión tampoco. La extorsión tampoco y el concierto para El delinquir concierto agravado. para delinquir no. Ni el secuestro extorsivo. Tampoco. Y después la tortura y todo lo que habla el 28. En eso tenemos que hacer mucho hincapié para poder alcanzar esto, porque es que hay muchísima población carcelaria que ya lleva más de la mitad de la pena. Y en esta medida nosotros podemos ubicarnos aquí a hacer la solicitud correspondiente al juez de ejecución de penas para alcanzar una domiciliaria que es muy buena para una persona que tenga, por ejemplo, un delito de homicidio, que no está metido en este listado, doctor Osorio. Había la posibilidad. De pronto también hay algunos vacíos, por ejemplo, en el 332 inciso segundo, donde está diciendo, 336 inciso segundo, donde está diciendo que para objetos de narcotráfico. Entonces, cuando le da la pena, pero cuando le meten la agravante del microtráfico, que ahí no hay silencio, ¿qué sucede? Porque se le pasa la pena. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pero quiero completar una cosa, como estamos en el orden de localista, a su pregunta. Es claro también entender que cuando usted habla de esos beneficios administrativos, está hablando de 72 horas, es concreto lo que le dice, o correcto lo que le dice el doctor. No se ha negado, no, hay que verlo dentro, porque puede que no es que especificando una norma penal, pero dentro de la penitenciaria está hablando de las 72 horas, y vaya cuánto de la paga no se la da, pero ya no lo tome dentro del Código Penal, sino dentro de Además, porque el director de la cárcel es el que concede los beneficios administrativos Entonces, cuando están en pena mínima